Bueno, ahora la idea es ver un poco las diapositivas, que para los que van a clase conmigo saben que siempre tratamos de aprender y derivar los conceptos con ejemplos y después ir a las diapositivas para repasar y tratar de cubrir todo y ver si nos queda algún concepto más teórico para tratar. Bueno, aprendizaje por refuerzo, como veíamos, es una técnica que nos va a ayudar a aprender tareas en donde tenemos un agente que está en un mundo que está en un estado T. Ese estado, ese T, se puede censar. Ese estado en el tiempo T se puede censar. Y la gente luego de censarlo va a decidir una acción a tomar de un conjunto de acciones posibles. Esa acción va a hacer que el estado de ese sub T cambie el estado de ese sub T más uno, y va a generar una recompensa asociada a esa transición que también va a poder ser censada en el agente. El objetivo va a ser acumular la mayor cantidad de recompensa a lo largo del tiempo, censando esos estados, tomando las acciones. También decíamos que la tarea va a estar perfectamente definida por los posibles conjuntos de estados, las posibles acciones, la función de transición entre un estado de acción y el estado al que llego, y la función de recompensa. Acá tenemos un ejemplo como el que vimos en clase, un poquito más complejo porque el agente que navega, además de que el estado representa en dónde está, puede tener o no una llave, puede o no estar una puerta abierta, que son parte de las cosas que tiene que realizar para poder llegar a este estado final. En estos ejemplos en general no contamos con un conjunto de instancias que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Esto lo tenemos que aprender nosotros mismos. No hay un oráculo, no hay etiquetas, un conjunto etiquetado de estados con la acción a realizar. La recompensa no siempre es inmediata, no siempre tenemos recompensa positiva como veíamos en todos los estados, sino a veces solo cuando realmente terminamos la tarea o en lugares particulares, pero no es continua. A veces estamos hablando de entornos no deterministas o que son tan complejos que para el observador son no deterministas y para el observador la observación de esos estados es parcial, y que la política la vamos a aprender a medida de que se ejecuta como parte de la experiencia. La pregunta entonces es, una vez que recibimos una determinada recompensa, ¿cómo sabemos cuáles de las acciones que realizamos recientemente es la que nos llevó a esa recompensa positiva? Es decir, la asignación de crédito de esas acciones a esa recompensa. Vamos a tener un tema de exploración versus explotación, como hablábamos en el último video. Tener que balancear entre explorar nuevos caminos o nuevas acciones en un estado o ejecutar las que nos prometen mayor recompensa, que nos permite aprovechar la información ya recolectada en el aprendizaje. Bueno, esto es un poco más de lo mismo que hablábamos. Acá tenemos un laberinto como el que teníamos en clase, donde hay unas acciones que nos dan 100 de recompensa y la mayoría da 0, podrían dar -1. Y lo que vamos a querer es maximizar esta sumatoria de recompensas. Y para eso vamos a definir una función de valor de una política de un estado S sub t, que va a ser la recompensa en ese tiempo, más la recompensa futura, más la recompensa del siguiente, el siguiente, el siguiente. Acá lo que vemos es que además incluimos un parámetro gamma de descuento. Este es más necesario cuando estamos hablando de escenarios de aprendizaje infinito, es decir, donde esta sumatoria puede ser infinitos términos, porque la sumatoria en sí diverge. En esos casos se agrega este parámetro que es estrictamente menor que 1 y eso hace que cuanto más en el futuro esté mirando esta recompensa, más descontada está, por lo tanto la sumatoria converge a algo. Pero en los casos en donde nuestro escenario eventualmente termina, podemos considerar este estado como final, esto no es tan necesario. La política o estrategia óptima será aquella que nos maximiza el retorno, y en general vemos que es para un estado que la política óptima es la política que maximiza la función de valor según esta política, empezando de un estado para todos los estados.
Y en particular vemos que, o podemos decir que el valor óptimo es el valor asociado a la política óptima. ¿Cómo obtenemos esta política óptima? Intentamos aprender la función de valor óptimo. Y después la acción a realizar en un estado S es la acción que maximiza la recompensa inmediata más el valor al estado en el que llegamos con esa acción. Pero sin embargo, para poder decidir esto, es decir, para poder saber qué hacer en un estado S, voy a tener que todavía conocer la función de recompensa y la función de transición para poder calcular este término y maximizar. Lo que puedo hacer entonces es tomar este término, llamarle QDSA, una simple escritura, y ahí vemos que la acción a tomar es el máximo en las acciones de ese Q. Y si bien todavía no resolvimos nada, podemos ver que si esta es mi definición de Q y el valor óptimo es entonces el máximo en la A de ese Q, puedo unir estas dos ecuaciones para llegar al hecho de que el Q de un estado y una acción es la recompensa inmediata de ese estado y esa acción y el máximo en otra acción del Q del estado al que llegué. Es decir, por decirlo en palabras, ¿cuál es el valor esperado de ejecutar una acción A en un estado S? Es la recompensa que me va a dar inmediata y el máximo posible Q del estado al que llegué en cualquier acción que pueda realizar en ese momento. Lo que me permite esta función que va tanto del estado como de las acciones es que si yo quiero puedo tomar un estimador de esta función. En este caso vamos a tener una tabla que dice cuál es mi estimado para la entrada S de A y voy a usar esa ecuación recursiva para de la experiencia poder actualizar en función de lo que ya sabía. Entonces, ¿qué hago? Inicializo toda esta tabla de Q en valores 0, elijo una acción, estoy en el estado S, elijo una acción A, la ejecuto, censo la recompensa que recibí y el estado en el que caí, es decir, ya no preciso conocer R y delta. Calculo esto, sé la recompensa, sé cuál es el máximo del estado en el que llegué porque tengo mi tabla, entonces calculo este término y se lo asigno a mi QDSA. Y así voy actualizando mi tabla y lo que veíamos en el último video. En cuanto a la convergencia, lo vamos a tratar un poco en la clase. En cuanto a la exploración y explotación, lo veíamos en el último video. Acá hay una estrategia alternativa un poco más sofisticada, donde la probabilidad que asigno de tomar una determinada acción en un estado es un exponencial del valor que tengo para esa acción, normalizado por la suma de todos los exponenciales. Esto lo que hace es distribuir entre 0 y 1 le da peso entre 0 y 1 a todas las acciones, donde todas suman 1, es decir, son una probabilidad, y asignan mayor masa de probabilidad a las acciones con mayor valor de Q, pero todas tienen probabilidad diferente de 0. Tenemos algunas técnicas para agilitar el aprendizaje que podrían utilizar en el laboratorio o no. Podemos repetir un mismo episodio las veces que queramos. A veces tienen algún problema de convergencia, así que usarlo con cuidado. Podemos actualizar la secuencia en orden inverso. Los invito a intentar esto con los ejemplos que vimos la vez pasada. Van a ver que el aprendizaje es más rápido. Podemos recolectar esas experiencias resumidas en estado de acción recompensa y entrenar periódicamente con ellos, es decir, entre todos desacoplando un poco el entrenamiento de la experiencia que es un poco más costoso. Bueno, esto de temporal difference lo vamos a ver un poquito después en clase. Y este sí quería cubrirlo. Si tenemos un ambiente no determinista, en general lo que vamos a ver es que vamos a tener una, un valor esperado de la recompensa que puede no ser determinista, y en vez de una función de transición, vamos a tener una probabilidad de llegar a un estado S', dado que estaba en el estado S y ejecute la acción A. Es decir, antes, en la versión determinista, estas son 1 para uno de los estados y 0 para el resto, pero ahora se van a distribuir de manera como cualquier distribución de probabilidad y entonces mi QDSA va a empezar a ser un valor esperado sobre esta sumatoria que se va a terminar siendo la función de valor del estado al que llegué pesada por la probabilidad.
más un valor esperado de la recompensa. Ahora, ¿qué es importante para nosotros? Que cuando este es el caso, los algoritmos que veíamos anteriormente no convergen, por lo que tenemos que incluir un parámetro alfa que normalmente es chico, es decir, en el entorno del punto 1 si usamos un valor fijo, que hace que en general en base a nuestra experiencia, en vez de actualizar totalmente Q, que sería algo que oscilaría porque en diferentes oportunidades la misma acción en el mismo estado me van a dar resultados diferentes, lo que vamos a hacer es decir, me voy a quedar con mi estimado de Q en proporción 1 menos alfa, por ejemplo, 0,9, y voy a sumarle 0,1 por esta nueva estimación del valor de Q. Es decir, que esto va a moverse más lentamente y aumenta la probabilidad de converger. También se puede usar, por ejemplo, alfa, que es inversamente proporcional a la cantidad de visitas a ese par de estado de acción. Se puede hacer. También en este caso tenemos otras hipótesis de convergencia, pero también se demuestra. Finalmente, esto no va mucho para la tarea, lo vamos a hablar más en clase, pero a veces tenemos tantos estados o nuestros estados son continuos que no es posible realmente representarla por una tabla, y en ese caso vamos a tener una función. Vamos a intentar hacer una regresión lineal o una red neuronal que se intente aprender ese estimado de Q. Vamos a perder las garantías de convergencia, pero en general vemos que en la vida real funciona y han habido muy buenos avances últimamente donde estos algoritmos juegan a juegos de computadora, recibiendo como entrada simplemente lo que se ve en la pantalla. Imagínense que el espacio de estados es gigante porque cada píxel podría ser una dimensión de un estado donde su valor es el color del píxel y mi espacio de estado sería la cantidad total de píxeles y los posibles valores. La verdad, eso es un montón. Y aún así los algoritmos son capaces de aprender a superar estos juegos. Bueno, eso era todo lo que quería repasar ahora. En el próximo video vamos a ver más particularidades del laboratorio. Y bueno, nos vemos el miércoles para repasar estas cosas más de forma más pausada y de acuerdo al laboratorio.